Hola, 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 ¿qué tal? Estamos compartiendo una nueva entrevista en Hoy hay charla en el canal de noticias de YouTube, en Rodrigo Mancilla Noticias, así que como siempre digo en el comienzo de cada entrevista, suscríbete, seguinos, también nos puedes seguir en el canal de WhatsApp que está en el link allí en el perfil de la cuenta de YouTube, que es mucho más fácil para acceder, pero se llama Rodrigo Mancilla Noticias también. Somos más de 4.200 almas allí compartiendo info. Y ya estamos preparados en este caso para compartir una nueva entrevista. Vamos a dialogar con el titular de la CAPIP, Agustín de la Fuente. Lo tenemos allí ya preparados para dialogar con él, así que le damos la bienvenida. Agustín, ¿cómo te va? Gracias por atendernos. No, por favor, ¿qué tal, Rodrigo? ¿Cómo andan? Buenas tardes. ¿Cómo andan? Bien, muy bien, gracias. ¿Cómo están? ¿Qué novedades hay de último momento en el ámbito pesquero? Como para saber, porque habían varios temas circulando sobre el tema de captura, no captura, la relación con los gremios, el tema salarial. ¿Cómo está hoy por hoy? Y sé que han habido reuniones esta semana en Buenos Aires. Sí, principalmente veníamos discutiendo una cuestión de tarifa, de un incremento que se pretendía y desde la estiba, desde SUPA, donde eso terminó de cerrar de parte de las empresas signatarias del acuerdo, donde nosotros de base y desde la exposición que había hecho el secretario general de SUPA de sus pretensiones, ya decíamos y manifestamos y seguimos ratificando que es totalmente distorsivo, que le hace mucho daño a la cadena productiva porque son servicios que terminan siendo muy caros, que alteran obviamente y la incidencia que tiene en el producto terminado y comparados con el mismo servicio en otros lugares cercanos en la Patagonia o en la misma Mar del Plata, de la misma situación, del mismo servicio y coherencia que tiene que tener, es muy alto. Entonces, Mm. seguimos insistiendo, más allá del acuerdo que se haya logrado de la parte signataria, creemos que hay una discusión de costos que no le podemos escapar. Bien. Si esto no se acomoda, ¿cuál es el futuro para la pesquería de Chubut? Lo que pasa es que mientras no se haga un debate, por eso nosotros insistimos que tiene que haber permanentemente una mesa multisectorial, porque nosotros somos respetuosos de las pretensiones que puedan tener los sindicatos o las mismas empresas de servicios o proveedores. Lo que pasa es que cuando la realidad es mucho más fuerte de lo que se pueda pagar por esas expectativas, nos deja fuera de costos a todos. Entonces, las empresas empiezan a estar en rojo, más allá de sus compromisos que puedan tener en su plan de negocios, uno va viendo que van bajando su productividad, que van tomando decisiones empresariales que tienen que ver con buscar alternativas que no son las patagónicas, ni menos la de Chubut para poder producir. Que estos son cuestiones que a veces inmediatamente no se reflejan, pero vemos que hay un panorama muy difícil. Nosotros seguimos insistiendo que hay una situación muy crítica, que hay un marco que se le tiene que dar, que después se puede llamar emergencia pesquera, se puede llamar mesa productiva, programa. La verdad que eso no es lo esencial, pero sí tiene que haber un contexto institucional se le dé un marco productivo y que nosotros vemos que cada vez se sigue deteriorando porque esta cadena productiva cada vez se va colocando más en rojo. Mientras, mientras tanto, digamos, está toda esta discusión, digamos, el tema es bajar los costos. Hoy los costos están, digamos, es salarial netamente la discusión, hay otras cosas más. Y sobre esa cuestión salarial, ¿qué panorama ves, teniendo en cuenta las posturas también del gobierno nacional sobre la cuestión sindical y la relación con los trabajadores? Hay que tener una mirada muy global del mercado, porque nosotros primero, o para tomar referencia, el precio de mercado internacional lo marca en nuestras exportaciones y a los mercados que nos marcan culturalmente esos precios. Nosotros exportamos más del 90%, culturalmente nuestro consumo interno es muy bajo, entonces los precios se marcan en el exterior. En base a eso nosotros tenemos que construir un costo
y ese costo cada vez está más deteriorado. No es solo una cuestión salarial, eh, creemos también que se fue este deterioro con años atrás, con una inflación galopante que venía dando una paritaria muy compleja, con una estabilidad, y no digo que sea la que queremos ni la ideal, pero va obviamente disminuyendo la inflación, pero también tenemos un tipo de cambio que liquidamos nuestras divisas que está hoy, no es el más cómodo para liquidar, no es el más competitivo. Entonces, algunos costos siguen aumentando, como es el combustible, algunos costos o expectativas que tienen los sindicatos sobre ciertos acuerdos no son los ideales. Entonces, uno hace toda la construcción y cuando se pasa de la línea del precio de referencia internacional, ahí tenemos un problema. Entonces, ahí es donde nosotros decimos, tenemos que adecuar, como nos pasó en la flota congeladora tangonera, que va al langostino, tuvimos que adecuar a los precios de producción, a los precios internacionales, pudimos salir adelante, todos tuvimos que ceder un poco, pero bueno, hay algunos que esa película la tomaron, la reflexionaron y creo que se salió del escollo, y hay otras situaciones como en el fresco que vemos, reitero, no sé si inmediatamente, pero vemos un panorama futuro muy, muy, pero muy complejo. Si comparamos Argentina con otro país, ¿cuál es la diferencia? Más que comparar, es lo que está pasando hace años, porque creo que vos sos testigo, Rodrigo, que la mayoría de cuando habla del sector pesquero dice se tiene que generar el valor agregado en nuestras tierras, se tiene que generar en nuestras regiones. Y bueno, pero cuando uno compara la productividad, no hablo de la cuestión ni salarial para no entrar en cuestiones, pero la productividad ya los rindes son menores. Y creo que cuando entramos en la cuestión salarial, obviamente que los salarios son menores en Perú, en Vietnam, en Paraguay, en mismo España. Entonces son discusiones que hay que dar. Ahora, no hagamos una comparación espejo. Busquemos puntos de equilibrio que nos pueda dar trabajo a todos, porque esto de alguna forma se va deteriorando, se va viendo que el nivel de empleo más allá de las condiciones nosotros lo mantenemos, pero cuando ya no te queda otra solución que es bajar niveles de productividad, bajar de niveles de empleo, porque tu negocio no funciona, bueno, ya se empiezan a tomar decisiones empresariales que tienen que ver con esto. Por eso nosotros solicitamos, antes que venga esta tormenta perfecta de que no nos cierran los números, a lo que va a venir, porque lo estamos viendo, y vos también decís, pero ¿por qué pasa? No hay empresas cerradas, no hay empresas fundidas, no hay. Hay compromisos de clientes, compromisos con importadores en el mundo que han llevado años lograrlos, y hay compromisos que tienen penalidades. Por eso sigue girando y van tratando de ver cómo solucionar los problemas sobre la marcha. Pero cuando Entonces, decís, sabemos lo que va a venir, ¿qué es lo que va a venir? va a venir que va a ser muy difícil trabajar con estos costos que tenemos hoy, porque es muy, creo que hoy todas las empresas hacen un número bastante sencillo, tengan o no tengan extracción directa. Si tienen extracción directa, bueno, tienen una unidad de negocios que saben lo que es la operación en el barco con la tripulación, lo que es armar el combustible y demás. Ahora, esa materia prima cuando llega a la planta tiene que ver con el transporte, tiene que ver con la estiva, tiene que ver con el hielo, y ahí ni siquiera hemos hecho un proceso primario. Después tiene que ver obviamente con el nylon, tiene que ver con los tributos, todo la inversión laboral que se da en las plantas. Creo que hay una cadena enorme y que uno la va construyendo. Y en el medio, cuando vos ves que un servicio como es el de la estiva, que está totalmente distorsionado, aparece queriéndose apropiar de un costo innecesario, entonces, y comparado con otros lugares del país, bueno, creemos que hay que dar una discusión. Y yo lo digo con total respeto, yo no me quiero meter en el bolsillo de ningún trabajador, de ningún sindicato y nada. Pero lo que estamos diciendo es, si los números no cierran, no va a haber trabajo para nadie. Entonces, lo vemos cuando no A ver, cierran los números. va a haber despidos, no va a haber más contratación, se va a congelar ahí, ¿qué va a pasar? Creo que los niveles de productividad van a bajar porque hay una efectividad que tienen las empresas, Una pero después se retracción, trabaja muy. digamos. Sí, hay una merma porque uno necesita y toma decisiones sobre lo que está pasando con el fresco, que no
convoca tanta gente a la planta, porque no Sí. tiene niveles de productividad y compromisos asumidos. Entonces, no se toman de un día para otro, se empiezan a tomar cuando los números están en rojo y bueno, cada empresa tendrá obviamente su plan de negocio. Mm. Esto, reitero, no es inmediato. Entiendo algunas actualizaciones inflacionarias en algunos sindicatos que es necesario, pero en otros creo que hay que ponerlos Por ejemplo, en ¿en la causa. cuáles? ¿En cuáles hay que Y, poner en la balanza? y me parece que la estiba tiene, cuando uno compara que bajar un cajón en Mar del Plata cuesta 2.700 pesos y cuando en la zona va a quedar casi cercano a los 8.000 pesos, creo que hay una gran diferencia. Vos te preguntarás, che, ¿y dónde está la diferencia? ¿Hay un servicio distinto? Mm. ¿La logística? ¿La operación es más dificultosa? No, no deja de ser un servicio que es espejo en todos los lugares. Después podemos sumarle, si querés, en la región patagónica, zona desfavorable. Vayamos, si querés, a Caleta, Olivia, y bajar un cajón hoy cuesta 4.500 pesos. Mm. Estamos hablando casi el 45% menos de lo que cuesta en Puerto Madryn. Entonces, todas esas cosas, sin ofenderse, sin ponerse incómodo, y creo con mucho respeto, hay que dar estas discusiones. Ahora, No, Agustín, ¿y qué opinión tenés sobre esto de incorporar cooperativas? lo que pasa es que el modelo, si son cooperativas, si son modelos productivos y acuerdos estacionales, creo que no tiene que ver con qué régimen laboral va a tener. Me parece que en ahí, y sobre todo en las instancias de la reforma laboral, te da un montón de oportunidades para hacer. Lo que pasa es que está tan instalado en la zona como que no se puede hablar de cooperativas y nosotros aparte tenemos una ley que no las permite. Perfecto. Hay una instancia de la reforma laboral que creo que se tendrá que ver las alternativas que se pueden dar. Capaz que si lleva otro nombre y tiene un régimen laboral productivo que nos permita a todos pagar por rindes, pagar por productividad, creo que esa es la instancia. El tema es que hay ciertas cosas que vienen hace muchos años como que no se las puede mencionar. A mí me hace acordar mucho también esta discusión a las cooperativas, el no a la mina. Y cuando estamos rodeados por toda la región, de todas provincias mineras, productivas, que tienen controles. Bueno, esto me parece que es una cuestión que ya se ha instalado, que hay que dar los debates necesarios y después los nombres serán, es como lo que nos pasa a nosotros como el sector, que no se puede hablar de emergencia pesquera. Me parece que no es una cuestión si es emergencia pesquera. Nosotros lo que necesitamos es una herramienta institucional desde la legislatura que nos pueda sentar a una mesa multisectorial, que le dé ciertas herramientas, serán tributarias, serán institucionales, serán gestiones en nación, pero le da un marco sobre todo y una mesa de trabajo. Se hizo en el 2013, ¿por qué no se puede hacer ahora? Que creo que estamos con algunas características muy similares. Em, ¿Sentís que a la pesca será, digamos, será recargado, teniendo en cuenta que, por ejemplo, no los beneficios que han bajado para el caso de hidrocarburífero, pero sentís que a la pesca se le ha recargado, digo, el que no exista hoy la minería o la explotación que pensamos metalífera, digamos, cuando digo pensamos en el sentido del otro desarrollo, porque hay minería, hay otras actividades, pensamos en el Ujú. sentido metalífero. ¿Sentís que al no estar eso se le recarga a la pesca? Primero ha crecido mucho, creo que la pesca en Chubut, con inversiones genuinas, con una expectativa y una proyección coyuntural del sector, porque el mundo sigue demandando proteínas, porque los destinos donde se va culturalmente consumen más de 30, 35, 40 kilos per cápita, que nosotros obviamente ni llegamos a 4 kilos per cápita. Entonces hay una discusión obviamente necesaria. Se le ha cargado al sector, me parece una credibilidad de que todo funciona, todo es millonario, todo tiene una instancia muy compleja, pero cuando uno va a lo productivo, va a los números reales, creo que es la necesidad que tiene que tener las decisiones económicas y sobre todo las instancias que nosotros podemos discutir. Hemos logrado que se ponga en marcha no el sector pesquero, pero sí un logro muy grande en la región de que Mercosur, Unión Europea, esté funcionando el acuerdo
cuando nuestra merluza pagaba ciertos aranceles, cuando nuestro langostino pagaba el 12%. Bueno, eso se va disminuyendo, va a tener un programa con el langostino que va de acá a 5 o 6 años, que va a pagar arancel cero. Nuestra merluza hoy paga arancel cero. ¿Por qué en forma paralela no se han quitado las retenciones? Ya se han quedado sin fundamentos en el gobierno nacional. Entonces, vemos que se le sigue cargando ciertas cuestiones al sector pesquero, y cuando hay que dar los debates reales de costos, de cómo es la situación extractiva, de cómo se compone la operación en los barcos, de cómo es los acuerdos entre la tripulación, porque hay de distintos sindicatos, creo que hay una profundidad y profesionalidad que hay que dar al debate. Nosotros estamos dispuestos a hacerlo, pero también con mucha responsabilidad, porque a la fecha hemos mantenido un nivel de empleo con mucho esfuerzo. Hoy no sé si lo vamos a poder hacer, y esto no es ser apocalíptico. Uno ve los números y ya estamos haciendo números proyectados a la temporada de Rawson y son negativos. Más allá de lo saludable que esté el langosta, y ya queda fuera de foto, porque el precio que te paga, vamos, el producto que mayor se hace en Rawson es cola de langostino, y los números ya no te dan porque le incrementaste el costo de la estiva. Vas a tener seguro expectativas y paritarias con las tripulaciones. Entonces ya vas empezando, ni hablemos de los insumos esenciales que tengan que ver con el petróleo, que tengan que ver con obviamente el cartón, el transporte. Entonces hay que barajar y dar de vuelta para que esto siga funcionando. A veces uno repite como un loro ciertas situaciones, pero uno va advirtiendo que esto va cada vez peor. Claro. Bien, Agustín, para que quede claro, ¿cuál es tu postura respecto al tema cooperativas? ¿Estás de acuerdo o no de lo que dice Álvarez Yo, Castellano? yo creo que es una discusión que es mucho más amplia, que tiene que ver con un régimen laboral que sea basado en la productividad. Nosotros tenemos un montón de situaciones en los acuerdos anuales, que es más, estamos discutiendo con Estía para renovar el acuerdo, y tienen que ver con productividad, que tienen que ver con un montón de cuestiones de ausentismo que es muy alto, pero también premiando el presentismo que es tan necesario, porque es una zafra continua cuando hablamos de todos los días en Rawson, de cómo son las compensaciones que se tienen que dar. Creo que en eso hay que trabajar en un debate. Y creo que Pero no nos tenemos ¿con que cooperativas encerrar o en la manera que se está laburando ahora? Me parece que tiene que ver con que vos puedas, que los números te cierren, porque cuando hablan de cooperativas hablan de unas cuestiones que tienen que ver obviamente con las cargas sociales, con las zafras, con trabajar de esa forma. En algunos lugares funcionan. Bueno, hoy nosotros tenemos un régimen legal que no lo permiten. Hay gente que quiere dar esa discusión, yo creo que viene por otro camino, no tiene que ver con cooperativas sí o cooperativas no. Por lo menos a mí también me toca dar la discusión y de partes con Estía, que tiene que ver con los acuerdos anuales. Pero me parece que más allá de si es este nombre o no, tiene que ver con un régimen laboral que nos permita ser productivos a todos. Porque yo te comparo cuál es la productividad o cuáles son los regímenes laborales que tiene Perú, obviamente que son mucho más flexibles, pero yo quiero que ese valor agregado, en algún momento, como tanto se pregona de que se haga valor agregado, que esa bandeja que se consume directamente en los mejores supermercados de Italia o de España, lo podamos hacer en Argentina, lo podamos Mm. hacer en nuestra región. Bueno, ahí tenemos que ir. Tiene que ver también con un régimen de capacitación, tiene que ver con una capacitación si queremos abordar la merluza para Claro. recuperar toda la línea de fileteros. Creo que hay un Eh, programa mucho más amplio si es cooperativa sí, cooperativas no. lo que me dicen es que está avanzando el tema de cuotificación, que va a avanzar en concreto. ¿Vos qué opinión tenés sobre eso? ¿Cómo lo ve el sector? Nosotros, más allá de cómo lo vemos como sector, creo que no solo lo marca la ley que tiene que haber un ordenamiento, sino que la metodología que está aplicando hoy desde el INIDEP, vinculando sus informes, en realidad no son vinculantes, pero obviamente toda la data necesaria para que pueda tomar decisiones la autoridad de aplicación. Nunca se ha determinado la cuotificación del langostino, si estamos hablando de eso, Ujú. Rodrigo, Sí, sí. porque no se ha podido determinar un stock para hacer una captura máxima permisible anualmente.
hoy sea con cierta metodología y con mucho avance técnico desde el INIEP y de lo valioso que son nuestros recursos humanos que tiene la Argentina y el INIEP, siempre hay que ponerlo en valor, han determinado que se puede determinar un stock de cierta captura máxima anual. Entonces hay que cumplir con la ley. El artículo 27 es muy claro de la Ley Federal de Pesca, hay que ir a una cuotificación, se lo ha hecho con merluza ya por el segundo periodo, entonces se ha hecho la merluza por 15 años y hace 2 años se ha renovado de nuevo las cuotas de todas las merluzas. Entonces tenemos que avanzar en todo caso y sobre todo porque la autoridad de aplicación tiene que hacer cumplir la ley. Y la ley es la que está 24922, promulgada en el año 98, y es la que nos rige a nosotros como sector pesquero. ¿Qué postura van a tomar ustedes respecto al tema Red Chamber y los nuevos permisos? Para nosotros, primero tiene que haber un análisis técnico del esfuerzo pesquero que pueda soportar nuestro caladero, principalmente la jurisdicción, pero también hay que ver una cuestión de la codificación, porque en distintos parámetros que marca el artículo 27 tiene que ver con la historia, tiene que ver con las inversiones, y hoy la verdad que no, mirándolo muy de lejos, pero no sé si Red Chamber termina de cumplir esos requisitos. Sí, no estamos de acuerdo que se den más permisos impactando en el esfuerzo pesquero, que hoy sería innecesario. Hoy, la verdad, con lo saludable que está nuestro caladero, generar un impacto nuevo con más permisos lo veo innecesario. Y por otro lado, no es una cuestión de más permisos sí o más permisos no. Yo quiero pendular siempre en esas cuestiones. Acá tiene que haber un análisis productivo por proyecto. Entonces, yo también dentro de CAPIP tenemos un montón de empresas que no tienen captura directa. Y van a también, en todo caso, requerir, porque necesitan completar toda la cadena para tener una base productiva de extracción. Porque no es el mismo costo comprar la materia prima que extraerla y tenerla de primera mano. Ni hablemos de la calidad, trazabilidad que tienen los productos. Entonces, me parece que más allá de los compromisos que haya asumido el gobernador o el gobierno provincial contractualmente con Red Chamber, nosotros nos vamos a oponer, pero con una opinión fundamentada, no solo oponerse porque uno cree que es una mirada totalmente distorsiva para el caladero. Creemos que el impacto del esfuerzo pesquero hay que tenerlo muy en cuenta y sobre todo porque también el INIEP dijo, estamos en un nivel de esfuerzo pesquero casi máximo. No incrementemos porque puede ser peligroso. Si no sale la ley de emergencia, ¿qué va a pasar? Nosotros vamos a seguir reclamando que tenga un contexto institucional, que se dé un marco necesario para esta ley. Lo han solicitado toda la flota congeladora, toda la flota fresquera de Mar del Plata al Consejo Federal Pesquero, una emergencia necesaria, pero creo que es necesario darle un marco. Estuvimos en la legislatura trabajando con el diputado Holman y con el secretario de Pesca Brandam. Creo que esta paz social que tanto se pregona hay que darle un marco y nosotros no podemos ser los garantes siempre de la paz social subsidiándola desde las empresas privadas, porque seguimos corriendo la línea y la improductividad que van a entrar las empresas es inmediata. Los números, me encantaría ser mucho más coloquial y tratar de expresarlo en la radio de cómo son esas cadenas productivas, pero uno es bastante sencillo cuando habla de lo que cuando llega la materia prima a la planta, de cómo tiene que hacer en todo caso un proceso primario, de cómo sale ese costo de ahí y en base a eso cómo tiene que negociar con los clientes. Entonces, cuestiones tributarias que todavía la Argentina no ha reformado, cosas que se siguen pagando innecesariamente, porque la verdad el costo de que tiene nuestro combustible, y creo que como cualquier vecino, vos lo has visto que ha bajado más de $20 el barril de petróleo y no lo tenemos impactado en una disminución en el surtidor para cualquier vecino. Claro. Imagínate Sí. cuando hay que llenar el combustible en un barco. Entonces, tiene que haber cuestiones claras, porque es como se maneja el mundo. Si somos improductivos, no vamos a poder competir, porque todos te dicen, bueno, compitan, traten de ser más competitivos. Bueno, sacame no solo un pie de la cabeza, sacame los dos pies de la cabeza,
porque cada vez es peor la distorsión que hay con tasas a veces municipales. Algunos intendentes que se han adecuado a esa situación, como el intendente de Madrid, el intendente de Rawson, que han bajado sus tasas, que han transitoriamente disminuido esas tasas de seguridad e higiene. Bueno, entendieron que la situación es crítica y que necesitan también que esa rueda gire porque el impacto regional en la economía es muy fuerte. Creemos que este llamado puede dar una mesa muy grande. Hay que llamarlo emergencia pesquera, pónganle el nombre que quieran, Rodrigo, programa de desarrollo, agenda productiva, lo que sea, pero me parece que el sector, con el impacto que tiene de empleo, con el impacto que tiene económico, hoy necesita un marco institucional y eso lo tiene que dar la legislatura. Agustín, ¿reuniones? ¿Cómo siguen? Tenemos pendiente todavía y estamos en plena negociación con Espía. Estamos ultimando detalles a ver si podemos llegar a alguna firma para suscribir un acuerdo anual. Así que creo que eso es lo que más hoy nos atiende en nuestra agenda. Y después ver cómo seguir negociando ciertas cuestiones. Después uno ve mirá lo que te voy a contar ahora y es algo, el régimen federal de pesca tiene establecido sanciones, multas, cuestiones de pesca en zona de veda, porque lo tiene establecido en la misma y tiene sanciones muy fuertes desde la coordinación y fiscalización de pesca nacional. Ha ingresado un proyecto del diputado Michel que quiere modificar el Código Penal haciendo punibles, hasta con prisión, cuestiones de pesca ilegal. Creo que hay una gran confusión con cuestiones de pesca ilegal o pesca no declarada, no reglamentada, pero cuando uno sale a pescar y a veces tiene intromisión o cosas, hoy se sanciona porque uno navega más de ciertos nudos. Bueno, pero no es una cuestión de que uno va por la avenida 9 de Julio y va paseando, está en el mar, tiene que salir de ciertos lugares porque tiene que escapar por ahí de tormentas, porque tiene que virar. No sé, bueno, cuando a veces se legisla de ciertos lugares sin saber cómo funciona el sector y en vez de convocarnos para que nosotros podamos aportar nuestra mirada, las facultades son de los legisladores, sí, eso lo tenemos claro. Pero después terminan haciendo proyectos que terminan distorsionando otra vez más un sector productivo. Parece que todos se le han agarrado con el sector de la pesca y no se dan cuenta que genera más de 100.000 puestos de trabajo, directos e indirectos, que da mucho trabajo, que paga, diría yo, los mejores salarios que ojalá se puedan sostener. Yo creo que va a ser inviable, pero hoy en día ese es el nivel de empleo que da, ese es el nivel de salario. Entonces, la verdad que todos los días nos encontramos con una situación que tenemos que atender y la vemos innecesaria. Agustín, gracias por estos minutos. No, por favor. Muchas gracias. Buen fin de semana, Rodrigo. Hasta luego. Igualmente, gracias. La palabra de Agustín de la Fuente, titular de la CAPIP, hablando entonces sobre el escenario, cómo está el panorama pesquero aquí en la provincia, pero fundamentalmente la realidad y las negociaciones y el reclamo que está haciendo este sector en base a los costos, ¿no? Y la advertencia que se está marcando a futuro. Ya lo que está indicando es, entran con déficit, digamos, para comenzar una temporada que lo hará recién fines de noviembre, primeros días de diciembre en realidad, primeros días de diciembre. Ahora está la temporada de aguas nacionales. Bueno, hay un fuerte reclamo para bajar costos, pero apuntan a lo salarial y también a lo impositivo. Gracias por la compañía, suscríbete al canal y seguime, por supuesto. Gracias.